Hola a todos y bienvenidos a este canal Arzusa Animation, donde estaré enseñando animación 2D, animación 3D y todo lo relacionado con este arte. Así que si te interesa, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que te avise cuando haya nuevo material. Para empezar, voy a hacer una serie de tutoriales donde les enseño a animar un EVA. Como lo están viendo en pantalla, este robot que va corriendo a través de una ciudad. Vamos a usar el programa Mojo Pro de Smith Micro. En la descripción te dejo dónde lo puedes conseguir, cómo lo puedes hacer. Y dentro del tutorial voy a dar una pequeña introducción para pasar a hacer esta escena. Como ven, Mojo Pro nos permite hacer no solamente la animación, sino toda la composición. Podemos poner todo lo que es el background, el fondo, podemos poner edificios, neblina, todo lo que hace parte de esta escena. Y la animación la vamos a estar haciendo, como vemos, a través de una configuración de huesos en los que podremos manipular nuestro personaje como querramos. Y para empezar, vamos a hacer un ciclo de carrera, como lo estamos viendo acá. Todo basado en huesos. Esos mismos conceptos de animación 2D basado en huesos se lo pueden llevar a animación 3D, que también estaré enseñando en este canal. Así que si todo esto te interesa, pues bueno, empecemos. Si eres completamente nuevo en este software que vamos a estar usando, Mojo Pro, te invito a que busques en Google Smith Micro para descargar el software. Entras a la página de Smith Micro, en productos, vas a Graphics, aquí está Professional 2D Animation Mojo, entramos aquí y está para descargar una versión gratis de 30 días, o ya si lo quieres comprar te recomiendo que compres el Mojo Professional, o igual si te bajas el trial, que sea la versión profesional, no la debut, porque la debut no tiene todas las opciones que vamos a estar utilizando. Para empezar, vamos a dar una breve introducción al programa Mojo Pro. Vamos a usar la versión 12 en este caso, y para empezar vamos a File, New, para crear un nuevo archivo. Vemos que Mojo tiene en la parte izquierda las herramientas para dibujo y manipulación de nuestra escena. Tenemos una línea de tiempo donde el frame 0 va a ser el frame de configuración y los otros frames va a ser donde vamos a animar. En la parte derecha tenemos los layers, donde podemos crear layers de vector o imágenes o secuencia de imágenes, o huesos para hacer animación por huesos, o animación frame by frame, cuadro a cuadro, entre otros. Y tenemos las herramientas de estilo, que es donde vamos a colocar el color, el estilo de nuestra línea, ya sea con sin pinceles o con unos diferentes pinceles que tenemos acá. Listo. Para empezar, entonces, en las herramientas o tools tenemos herramientas para dibujar, para rellenar nuestros vectores si hacemos animación vectorial. En esta parte tenemos para manipular nuestros layers, para manipular la cámara, zoom in, zoom out, y para manipular nuestro espacio de trabajo. Por ejemplo, si escogemos pan, podemos mover nuestro espacio de trabajo, podemos hacer zoom in o zoom out escogiendo la lupita, y con el clic izquierdo seleccionado o presionado, perdón, hacia la derecha hacemos acercamos, y hacia la izquierda alejamos, y podemos rotar nuestro espacio de trabajo, ya sea en el espacio 2D o en el espacio 3D. Con Reset View volvemos a la posición por defecto de nuestro espacio de trabajo. Para empezar, vamos a ir a crear una nueva capa de vector, porque la animación que vamos a hacer es una animación vectorial. Entonces creamos una capa de vector, podemos ponerle el nombre que querramos. En este caso voy a ponerle vectors, y podemos empezar a dibujar. ¿Cómo dibujamos? Con la herramienta de adicionar puntos creamos lo que son los vértices de nuestra forma.
la creamos y cuando lleguemos al punto inicial y querramos soldarlo con el punto final para cerrar nuestra forma, lo acercamos y le damos Enter. Nos crea la forma. Nos crea la forma con el color que tengamos seleccionado en Style. Ahora, ¿por qué nos creó la forma? Porque tengo el autofill. Algo particular que tiene Mojo para manejar los vectores es que dentro de un mismo layer de vector puedo crear cuantos vectores quiera. En ese caso creé ese vector y tenía el autofill, me creó la forma. Ok, puedo deshabilitarle que me haga el autofill y simplemente creo un vector pero sin el shape o sin la forma. Entonces me acerco al final, le doy Enter y vemos que lo cierra pero no crea la forma como tal. Podemos decir que todos estos puntos crean lo que es un vector pero sin un relleno y sin una línea o un stroke. ¿Cómo hacemos para crearle el relleno y el stroke a este vector que tenemos acá? Pues simplemente vamos a las herramientas de Fill, para eso nos sirven estas herramientas. Seleccionamos crear shape o crear forma, seleccionamos y seleccionamos los puntos que van a crear nuestra forma. Una vez seleccionados, se nos coloca rojo indicando esta va a ser la forma que va a quedar una vez cree ese shape. Okay, entonces lo seleccionamos, nos queda rojito y vamos aquí al botón de Create Shape. Nos crea la forma con el color que tengamos seleccionado aquí en Style. Si yo cambio el color en Style, hagámoslo verde por ejemplo, y voy a crear una forma, esa nueva forma, como no tengo el autofill, no me creo la forma, entonces ahora otra vez voy a escoger Create Shape, selecciono los puntos, le doy Create Shape y ya me lo crea del color que tenía seleccionado. Ahora, para cambiar los colores puedo hacerlo de dos formas. La primera es con esta herramienta de Select Shape o seleccionar forma. Puedo seleccionar cualquiera de las formas del layer donde esté. Selecciono cualquier forma. Ok. Ahora, por ejemplo, voy a cambiarle el color a esta forma. Simplemente voy aquí, teniendo seleccionada la forma, voy aquí y le cambio el color. Selecciono y le cambio el color. Una forma de hacerlo un poco más rápido que vamos a utilizarlo cuando estemos creando nuestro personaje es con shortcuts. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, quiero que todas mis formas tengan el color verde. Entonces voy a seleccionar ese rojo y para cambiar el color simplemente con Shift y Control seleccionado voy y selecciono el color que quiero y ya me cambia el color. Ahora selecciono este azul, también quiero que sea verde, entonces selecciono Control Shift y le doy clic al color que quiero. Ok, que es lo mismo que tener seleccionado y escoger cualquier otro color. Voy a repetirlo para que quede claro. Quiero cambiarle el color de esta forma, entonces selecciono la forma teniendo seleccionado Select Shape, selecciono la forma con Control Shift, le doy clic al color que necesito y se cambia mi color. Con eso podríamos empezar a hacer nuestro personaje. Algo importante, ya para finalizar esa parte de la introducción, es que si ven, aquí hicimos las formas con ángulos rectos. ¿Ok? Entonces, si creamos un vector, nos los está creando con ángulos rectos porque tenemos seleccionado Sharp Corners. Si deselecciono Sharp Corners, él me va a crear un vector con curvas. Le doy Enter, cierro y me creó las curvas. Si yo selecciono
este botoncito que dice Show Bezier Handles me va a mostrar unos manipuladores que con esta herramienta de Transform Points los puedo mover. Y funciona como cualquier programa vectorial como Illustrator o como Corel o cualquier programa que maneje vectores, maneja estos manipuladores para los vértices. Si los quiero colocar como un ángulo recto, por ejemplo, lo que puedo hacer es con la herramienta de Curvature hacerlos así. O puedo escoger cualquier punto, por ejemplo escojo ese punto y teniendo Curvature le puedo decir que sea de tipo esquina. Con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer nuestros dibujos. Así como creamos varios vectores en un solo layer, podemos crear varios layers. Pongamos vector 2 y creamos otros vectores. En este caso voy a ponerle el autofill para crear nuestras formas. Listo, con esto podemos empezar a crear nuestro personaje. Para empezar vamos a crear un archivo nuevo, File, New, y en ese archivo vamos a importar nuestra imagen que nos va a servir de referencia para crear nuestro personaje. File, Import, Image. Vamos a importar esa imagen. Esa imagen se las voy a dejar como un link en la descripción de este video para que simplemente la descarguen y la importen a su escena. Vemos que una vez lo importamos crea una nueva capa de imagen y ahora lo que vamos a hacer es dibujar sobre esta imagen. Ustedes pueden crear sus propios personajes, pueden crear su propio dibujo. Yo en este caso importé la imagen de el Eva como imagen y ahora vamos a vectorizarlo. Lo que hice fue subir la capa de vector donde vamos a dibujar y vamos a colocarle aquí personaje. Ok, una vez teniendo ese personaje vamos a utilizar nuestras herramientas de dibujo. Importante tener siempre nuestro cursor en la línea, en el frame 0 de la línea de tiempo. Como habíamos visto acá, si estamos en cualquiera de estos frames no se nos habilitan las herramientas de dibujo, solamente cuando estamos en el frame 0, que es el que utiliza Mojo para la configuración y dibujo. Estando en el frame 0 escogemos la herramienta de Add Points y vamos a empezar a trazar nuestros vectores. ¿Cómo los trazamos? Como habíamos aprendido anteriormente, vamos a primero escoger la herramienta, vamos a asegurarnos de que tenga el autofill seleccionado y vamos a escoger el color que necesitamos en nuestra forma. Una forma de empezar a vectorizar es hacerlo primero con las formas que están detrás. Entonces en este caso lo que voy a hacer es crear primero esta forma de la cabeza. Algo importante para este modelo es que si nos damos cuenta todas las formas son muy angulares, por lo que nos conviene mejor tener seleccionado la forma de Sharp Corners. Entonces continúo haciendo la forma y vemos que ya los vectores son creados con esquinas anguladas. Le damos enter, creamos nuestra forma y como esas del principio no quedaron con el Sharp Corners, lo que voy a hacer es escoger mi herramienta de Curvature y le voy a decir que todas las herramientas tengan los ángulos de esta forma. Okay.
Ya creé mi primera forma. Ahora voy a crear las otras. Una forma que podemos hacer para que el vector que creamos no nos impida ver lo que está debajo es deshabilitar o que sea invisible esa capa. No quiere decir que la estemos borrando, simplemente que está invisible para poder ver lo que tenemos debajo. Ahí podemos ver el vector que tenemos de la capa que tenemos seleccionada, pero no se nos muestra la forma. Ahí podemos ver entonces nuestra referencia. Entonces vamos a seguir creando nuestros vectores. Voy a crear ahora esta forma. Damos Enter y cerramos nuestro vector. Si hago visible esta capa, ¿qué va a pasar? Que me la creó con el color que tenía seleccionado acá. Entonces, si deselecciono todos mis puntos, no sé, le doy por acá, vemos que me creó la forma, pero con el color que tenía seleccionado. Para cambiarlo, voy a escoger Select Shape. Selecciono la forma que le quiero cambiar el color y le cambio el color. ¿Cómo le cambio el color? Bueno, voy a deshabilitar o hacer invisible esa capa y le voy a decir que el color cogiendo eso va a ser este. Si lo habilito, veo que ya la forma cogió ese color. Una forma más fácil que podemos hacer es duplicando nuestra capa de referencia. ¿Cómo la duplicamos? Escogiendo acá Duplicate Layer y con las herramientas de manipular layers, este Transform Layer, voy a moverlo hacia la derecha para tener la referencia tanto abajo para crear la forma, y esa sería la referencia de color. Entonces voy a posicionarme nuevamente en la capa de vector y ahora no tengo que habilitar o deshabilitar la capa porque ya tengo mi referencia también de este lado. Entonces lo que voy a hacer es darle una transparencia a esto. Le doy doble clic a la capa, le voy a decir que me lo haga al 50% y con eso ya veo la referencia de abajo con la que puedo empezar a continuar haciendo las formas. Entonces voy a hacer esta forma verde. Le doy Enter y se cierra el vector. Entonces vamos a cambiarle el color. Seleccionamos la forma y como habíamos aprendido antes con Control Shift, escogemos el color y vemos que ya se cambió el color de la forma que acabamos de crear. Vamos a continuar haciendo las formas. Por ejemplo, ya que tenemos el color verde seleccionado, vamos a crear esta forma de aquí. Damos Enter. Aquí le di Enter y no se cerró porque no quedó tan cerca. Entonces con esa herramienta de mover los puntos lo muevo, le doy Enter y ahora sí se me cierra y se me crea mi capa. Ahora voy a hacer esta capa de acá del ojo. Le doy Enter, se cierra y quedó negro, quedó verde. Entonces lo que voy a hacer es cambiarle el color con la herramienta de Fill
Control Shift, escojo el color y vemos que ya se cambió. Ahora voy a proceder con el ojo. Enter, se cierra la forma. Y algo importante, una vez se cierra la forma vemos que queda seleccionado, por lo tanto el paso que estábamos haciendo anteriormente lo podemos evitar si vemos que ya está seleccionado. Cuando una forma está seleccionada podemos ver que ahí la forma está como en forma de cuadritos, eso quiere decir que está seleccionada. Entonces si está seleccionada simplemente podemos cambiar el color con este fill de style e incluso podemos utilizar este cuentagotas de acá. Escogemos el color y vemos que ya me cambió el color de mi forma. Entonces en adelante seguiremos haciéndolo así. Vamos a crear ahora esta forma teniendo seleccionado Add Point. Creamos esta forma de acá. Y cerramos nuestra forma. Nos quedó de color blanco porque es el color que teníamos seleccionado. Entonces, como ya dijimos, aprovechamos que tenemos seleccionada esa forma y le vamos a cambiar el color con el cuentagotas. Ok, algo importante. Voy a colocarle la opacidad al 100 para ver cómo vamos. Aquí vemos algo, y es que esta forma, o más bien esta forma verde, debe ir delante de esa forma morada. ¿Cómo hacemos para cambiar las formas? Ahora sí, con Select Shape lo que podemos seleccionar es la forma que queramos y le decimos Draw y decir Rise to Front, es decir, traerla al frente. Ya tenemos esa forma enfrente. Ahora, esa forma negra y esa forma blanca que forman el ojo también deben ir adelante. Ok, entonces lo que vamos a hacer es decirle que esa forma vaya hacia adelante, Rise to Front. Listo. Y ahora escogemos la del ojo. Otra forma que podemos escoger es escoger todo el vector, control X para cortar y control V, control V para pegar. Y ya la tenemos también adelante. Ok. Podemos deshabilitar incluso nuestra referencia de abajo, a ver cómo vamos. Ahí vamos bien. Nos falta esa forma verde. Nos falta el cuerno y esas formas de acá atrás. Entonces vamos a crear nuestro cuerno, bueno, el cuerno del personaje. Damos Enter, cerramos y escogemos el color de esa forma. Aquí vemos que hay una forma verde que nos hace falta, entonces lo que podemos hacer es crear, escogemos el punto, lo llevamos hasta acá, le damos Enter y ahí nos creó un vector pero sin el shape. Entonces seleccionamos los puntos que van a formar nuestro shape con la herramienta Create Shape. Él nos selecciona en rojo que esa va a ser la forma que va a quedar creada. Le damos Create Shape, nos creó la forma y aprovechamos que está seleccionada para cambiarle el color a el color verde. Ahí nos quedó de color verde.
El cuerno nos quedó hacia adelante, entonces vamos a decirle que esta forma sea la que esté adelante, rise to front. Ok. Por último, nos quedan esta forma de acá. Vamos a crearla. Cierro. Nos quedó verde. Eso está bien. Y ahora vamos a crear estas formas de acá atrás. El color que debe tener es este. Lo mismo esa forma de acá. Le damos enter. Listo. ¿Qué pasó? Estas formas nos quedaron por delante. Entonces lo que voy a hacer es con select shape, selecciono la forma, draw, y en este caso le voy a decir lower to back, es decir, enviar hacia atrás. Quiere decir que llevo esa capa, va a ser la que está más atrás. Listo. Y ya tenemos creada nuestra cabeza. Si deshabilitamos nuestra referencia, vemos que ya hemos creado nuestra cabeza. Podemos colocarle a este vector dándole doble clic a este layer. Podemos ponerle head, cabeza. A mí a veces me gusta colocar los nombres en inglés porque mis archivos los coloco en plataformas donde se pueden descargar, y hay personas de habla inglesa que les gusta comprar o bajarse los archivos y analizarlos. Entonces a veces les coloco esos nombres en inglés para que sea más fácil para ellos también. Ahora vamos a crear otra capa de vector y le vamos a colocar shoulder, y en esta vamos a crear este ala del robot que vemos acá. Vamos a enter, cambiamos el color. Ahora creamos esta parte del ala. Vamos a crear primero la base del ala y luego las diferentes formas de diferentes colores. Damos enter, cambiamos el color a nuestro color base, y ahora vamos a crear las otras formas, que son por ejemplo esa forma negra. Cambiamos el color ahora vamos a hacer esta forma verde. Cambiamos el color a verde. Ok, esta forma negra va hasta acá, así que podemos adicionar un punto. Uno acá, otro acá. Podemos hacerlo de esta forma. Así ya tenemos el ala de nuestro personaje. En adelante vamos a estar haciendo lo mismo. Una vez hecho el hombro, ahora vamos a crear una nueva capa de vector que se llame body para el cuerpo, y básicamente lo que vamos a hacer es crear formas al igual que lo hemos hecho hasta ahora. Creamos la forma,
y posteriormente le damos el orden a cada una de las capas. Creé la forma, ahora creo otra forma. Le doy el color que necesito, que es este. Voy modificando la forma y en ese caso estaba detrás, entonces le doy lower to back. Y de esa forma vamos armando todo nuestro personaje. Voy a hacer un time lapse, voy a hacerlo en cámara rápida, porque básicamente de aquí en adelante vamos a estar haciendo lo mismo, que es crear vectores, crear forma, cambiarle el color y cambiarles el orden. Aquí me voy a detener para crear un nuevo vector que va a ser la mano, y me detengo aquí porque aquí vamos a hacer algo un poco diferente. Creamos la mano 1, igual con adicionar points. Vamos a crear cada uno de los vectores que conforman la mano. Vamos a ir creando los puntos. Lo que vamos a hacer con las manos es que, si nos fijamos, este robot tiene dos tipos de manos. La mano que está abierta y otra mano que está al fondo, que está en una posición diferente. Vamos a hacer una capa de switch donde vamos a poder intercambiar las dos manos. Para eso vamos a crear, como hasta ahora, los vectores normales. Creamos los vectores, creamos la forma, le cambiamos el color a cada una de las formas, y al final lo que vamos a tener es dos o más capas de manos, o sea, dos o más manos diferentes, y luego la capa de switch nos va a servir para intercambiar entre una y otra. Una vez ya tenemos nuestra mano completa, vamos a crear otra mano que va a ser la mano abierta. Para eso creamos otra capa de vector y colocamos hand 2, mano 2, y vamos a empezar a hacer la forma de esa mano.
Una vez tenemos las dos manos creadas en dos vectores diferentes, vamos a llevar esa mano a la misma posición de la primera. Entonces escogemos la opción de llevarla hacia allá moviendo el layer con Manipulate Layer. Cambiamos el tamaño para que quede del mismo tamaño de la otra mano. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. El personaje tiene mano 1, o mano 2. En cualquier momento podemos intercambiarlas, mano 1 o mano 2. Para eso vamos a hacer una nueva capa y vamos a Switch. Creamos Switch y nos crea como una especie de carpeta. En esa carpeta le vamos a poner el nombre de Hand, mano izquierda. Ok, la llevamos y metemos las dos capas de manos dentro de esa capa Switch. Y ahora, si le damos clic derecho a esa capa, lo que va a pasar es que nos aparece que escojamos entre la mano 1 y la mano 2. Si escogemos mano 2 o mano 1, nos la cambia en nuestro espacio de trabajo. Y eso lo podemos animar. Entonces podemos intercambiar entre una y otra mano. A continuación voy a colocar nuevamente el video a una mayor velocidad porque vamos a estar haciendo las piernas, que es lo que nos falta de nuestro personaje, y para eso vamos a usar básicamente lo mismo que hemos estado aprendiendo hasta el momento: crear capa de vector, luego creamos las formas, le damos el color y organizamos los vectores de acuerdo a lo que necesitemos que va adelante y que va atrás. Una vez que tenemos creados todos los vectores de nuestro personaje y nuestras capas, vamos a organizar los layers de forma que quede cada cosa en su lugar. Vamos a seleccionar todos los layers que conforman nuestro personaje y vamos a agruparlo escogiendo la opción Group with Selection y le damos un nombre. En este caso voy a ponerle el nombre del robot, Eva, y todos los vectores van a quedar dentro de esa carpeta, de tal forma que si habilito o deshabilito esa carpeta, escojo todo mi personaje para que se vea o no se vea. Puedo manipular ese layer, puedo hacerlo más pequeño si es lo que necesito para que se ajuste a la cámara, y puedo ir a File, Preview y hace un render de lo que es nuestro personaje. Si voy a File, Preview y le escojo la opción de guardar como PNG, JPG, ya tengo la imagen de mi personaje.
Eso es todo en este video. Hemos aprendido cómo vectorizar nuestro personaje a partir de una imagen. Básicamente, en resumen, lo que hemos hecho es crear nuevas capas, vectores, agrupar esos vectores y reordenarlos para que podamos tener en un grupo, por ejemplo, los brazos, brazo derecho, brazo izquierdo. Tenemos la cabeza en una capa, tenemos el cuerpo en otra capa y cada una de las piernas en una capa diferente. En el próximo video vamos a aprender cómo configurar nuestro personaje en una forma en que podamos moverlo así. Vamos a mover cada capa, no solamente como lo tenemos hasta ese momento, que podemos mover el bloque completo, la cabeza completa, el cuerpo completo, sino que podamos deformar cada uno de los vectores, como ese que tengo acá. Podemos mover las articulaciones, podemos mover las piernas con sus articulaciones, podemos hacer que el personaje podamos ponerlo en cualquier pose, incluso el torso. Entonces, si es de tu interés, en el próximo video estaremos mostrando cómo configurar paso a paso este personaje para que posteriormente lo podamos animar. Suscríbete y dale like a la campana para que cuando suba este próximo video estés atento y no te lo pierdas. Nos vemos.